Iba a grabar la última build legendaria de Hu Tao y hay un mod en la comunidad que se llama Isaacs, que él es muy fan de Hu Tao y todo el canal, la comunidad más cercana, sobre todo los streams, de los directos, link aquí abajo en la descripción, sabe, y cada vez que se menciona a Hu Tao, se acuerdan de este mod llamado Isaacs, que casualmente es quien me ayuda con la cuenta Free to Play, y en la Free to Play tengo a Hu Tao. Pues resulta que al empezar a grabar el vídeo y al decir el muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en la build de Hu Tao, me ha echado de la cuenta, como si tuviese un sexto sentido, un radar paranormal de fantasmitas y de tablitas legendarias para darme su bendición para la build legendaria de Hu Tao. Con esta historia tan loca, y además nos hemos reído porque le he escrito y le he dicho, pero vamos a ver, hoy vamos a ver la última build legendaria de Hu Tao. No creo que actualice más porque Hu Tao, entre comillas, se actualiza y funciona siempre con todo lo nuevo, ya sabéis, le sirve a Hu Tao. Pero concretamente después de la llegada de Xilonen, que puede funcionar muy bien con Hu Tao, creo que hasta que no salga un soporte crío aplicador fuera del campo para que Hu Tao derrita todos sus hits y se pudiera convear junto a Furina o Yelan, no va a haber más cambios en el personaje. Así que disfrutar hoy de la última build legendaria de Hu Tao. Como siempre os digo, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y esta vez recordar que no solo que no os cueste nada y que sea totalmente gratis, sino que hay un sorteo de bendición por cada día. Cuando subo 2 vídeos al día es un sorteo de bendi pues al día y no por cada vídeo. Para todos los que deis like, os suscribáis con campanita, eso es obligatorio e importante para poder participar, y dejéis un buen comentario para el algoritmo. Ya os ayudo yo. ¿Cuánta vida tenéis ahora mismo en vuestras Hu Taos? Hoy vamos a ver todo lo importante de Hu Tao, los capeos de vida máxima. Hay veces que según las armas os sobra vida y tenéis que quitar vida. Si le sirve el ataque, los mejores equipos, las mejores armas, todo lo que tiene que ver o no tiene que ver con el Homa. Si la C1 es o no a día de hoy indispensable, y resulta que siempre lo fue y opino que es muy necesaria al 90% para Hu Tao, pero concretamente en su mejor actual equipo con Xianyun, para quien tenga Xianyun, no es importante la C1 y esto es muy paradójico. Y todos los demás secretos de la tablita. Así que, como digo, vamos a ver la build legendaria, la última build legendaria de Hu Tao. Pues bien, lo primero es que los 3 talentos aportan en igualdad y esto es muy importante de recordar porque veo gente subiendo la elemental, gente sin subir la ulti. Los talentos aportan en igualdad y el más importante es el talento del ataque normal, que es el escalado del cargado y descendente. Si juegas solo a cargados, pues del cargado, que es el mayor escalado de Hu Tao actualmente. Así que nunca os olvidéis priorizar y la primera corona en Hu Tao tiene que ser en el cargado, pero al igual que otros personajes en Genshin Impact, Hu Tao aprovecha muy bien sus talentos y es altamente recomendable triple coronarla y subirlos a la par todo lo que puedas, incluida la ulti, que no solo te cura, no solo es un nuke, no solo ayuda a acabar las salas, sino que es un daño total por rotación que puede llegar a los 300, 400.000 con equipos correctos y ayuda muchísimo y se cuenta en el daño total por rotación que puede hacer Hu Tao. Ahora, el ataque normal simplemente ya sabéis que es su cargado. Ahora, después de explicar los talentos, voy a dedicar un momento a hacer y a explicar los 2 combos principales. Bueno, 3 a día de hoy si no tienes la C1. Pero básicamente su elemental, como todos sabéis, tiene 16 segundos de cooldown, 9 segundos de imbuición y te va a poner Piro y va a reducir un 30% de tu vida, como Kuki Shinobu también, y te va a dar un aumento de ataque en proporción a tu vida máxima. Este cálculo, que está aquí los parámetros por escrito, son tan fáciles de la elemental que se puede calcular con el ataque base que tienes en tu arma, cuál es el máximo de vida porcentual que vas a poder, bueno, total mejor dicho, que vas a poder adquirir para no sobrar la vida. Pero básicamente es muy fácil, porque el 454 ataque base de la perdición del dragón y de la lanza del duelo del pase de batalla, que muchos llevaréis Hu Tao lanza del duelo, básicamente es un cap de 34.000 de vida que no debéis sobrepasar total, incluyendo la consonancia hidro. Pero si ya jugáis armas de 5 estrellas como el Homa, como el Jade y algunas otras opciones que tiene Hu Tao, en esos casos esas armas concretamente ya te dan bastante más de 40.000 de capeo. Uno te da 44.000 y el otro te da 47.000.
Con lo que realmente una vez tienes armas de 5 estrellas hay que preocuparse por capear proporción crítica, recarga, maestría y al menos conseguir en campo con consonancia esos 40.000, que no es fácil y no todo el mundo puede. Pero sobre todo recordar que armas de ataque base bajo como Predicción del Dragón o Pase de Batalla, Lanza del Duelo 454, ataque base, el capeo de vida son 34.000 y cuando tienes más vida de eso no la usas y no la conviertes en ataque, con lo cual no te sirve, es inútil. Eso es la elemental y es muy importante explicar. Ahora, la ulti tiene coste de 60, es un coste mediano bajo para un 5 estrellas, genera bastantes partículas en campo jutao, con lo cual necesita una recarga de energía relativamente baja, ahora hablamos de ella como en todas las builds, si os gusta mucho siempre eso, y también tiene cooldown de 15, la elemental tiene 16, que está por aquí, con lo cual la rotación total del equipo de jutao son 16, pero cuando jugáis a jutao con Xingqiu, que Xingqiu tiene 21 de cooldown en la patada, retrasáis y se alarga la rotación de jutao. Por eso el mejor equipo actual se acerca más a lo que estáis viendo en pantalla, porque Yelan y Xianjun tienen 18, es decir, 3 segundos menos que Xingqiu y la rotación de jutao se convierte en rotación de 18, no de 16, de 18. Ahora, la ulti, como decía, pegas en área, nukeas, haces mucho daño, te curas con todos los enemigos que hay. Hay que intentar timear para tirar la ulti antes de que se acabe la imbuición de la elemental, que son 9 segundos. Con lo cual, si tienes 16 y restas los 9 segundos, básicamente queda que tienes un cooldown de 7. Con lo cual, cuando tú tiras la elemental, a los que nos veis jugar a jutao y vamos pegando, y estamos entonces al cooldown, es porque hay que intentar tirar la ulti antes de que el contador marque 7. Justo cuando lo dije, abajo a la derecha, los editores le habrán puesto un zoom y una flecha para que veáis cómo se hace. Es el combo inicial para que tiréis la ulti dentro de la elemental, porque la elemental al activarla os está dando el bono de ataque adicional en proporción a tu vida para que hagas más daño con la ulti. La ulti ha de tirarse siempre antes de que marque 7 segundos ese contador abajo a la derecha, que es el contador de cooldown de tu habilidad elemental. Siempre. Hay otro combo también que se hace mucho en Abismo, que es tirar elemental ulti directamente y ya con esa elemental ulti te dejas golpear un poco por los enemigos o vas perdiendo vida con Furina y vuelves a tener menos de la mitad de la vida. ¿Por qué? Porque uno de los talentos de jutao, cuando bajas por la mitad de la vida, ganas 33% de daño piro y es mucho daño, hay que intentar siempre tener menos de la mitad de la vida. Por eso jutao combina también con Furina actualmente. Y luego, el primer talento de ascensión es muy sencillo, de los talentos del principio del juego que ya no tenemos, que dice: cuando acabas la habilidad elemental y rotas al resto del equipo, todo el equipo gana 12 de probabilidad durante 8 segundos. Es el tiempo que tarda el resto del equipo en volver a tirar elementales y ultis para volver a entrar con jutao. Esto hace que el resto del equipo fuera del campo haga mucho más daño porque hace más críticos. Ahora, esto es todo el combo de jutao. ¿Cuáles son las 3 rotaciones que veréis en pantalla? Pues básicamente, número 1, cuando juegas con Xianjun, independientemente de la C1, básicamente tiras todo el combo del equipo y jutao tiene que hacer, obviamente, elemental, 2 normales cargados salto descendente, 2 normales cargados salto descendente, 2 normales cargados salto descendente. Intentar repetirlo entre unas 6 y 7 veces y antes de que el cooldown de la elemental llegue a 7, tirar la ulti. Ese es el combo perfecto, independiente, es decir, que no tiene nada que ver con la C1 y que actualmente da el máximo daño por rotación de jutao en equipos de jutao, Furina, Yelan, Xianjun, y se puede jugar en vez de Yelan un Xingqiu, pero retrasa la rotación a 21 en vez de 18 que tiene Yelan. El mejor equipo actual de jutao es el de Xianjun que estáis viendo en pantalla. Ahora, si no tenéis a Xianjun, hay 2 rotaciones, cuando tienes la C1 y cuando no tienes la C1. Cuando tienes la C1, que esto es muy interesante, y por ejemplo juegas el segundo actual mejor equipo de jutao, que sería lo que estáis viendo en pantalla, pero en vez de Xianjun colocamos a Xilonen, el combo es tan sencillo como hacer 2 normales cargado, es decir, 1-2 golpeas, 1-2 golpeas dash, 1-2 golpeas dash, 1-2 golpeas dash, 1-2 golpeas dash, 1-2 golpeas dash. Veis que se pueden hacer casi, se supone que técnicamente si lo haces perfecto, está calculado que puedes meter 11 cargados, que es una locura, e incluso antes de que el contador de tu habilidad elemental abajo a derecha ponga 7, tires la ulti. Ese es el combo de su segundo mejor equipo, que es con Xilonen, y aquí sabéis que mucha gente juega pues lo mismo, pero con Zhongli en vez de Xilonen, o equipos con Fischl para hacer super vaporizados, o el Kazutao, o una combinación muy grande de equipos, que jutao de hecho es el personaje que más equipos puede llegar a tener a nivel de versatilidad y combinación de personajes vaporizando sus cargados. Y el último combo es en cualquier equipo donde no esté Xianjun, por ejemplo este mismo, pero cuando no tienes la C1.
Básicamente su combo donde no está la C1 es similar, pero en vez de dashear para interrumpir has de saltar. El truco de saltar para dashear, o sea, para interrumpir correctamente y no perder tiempo, es soltar el botón de dirección para que en vez de saltar en una dirección y te recoloque frente a los enemigos para que estés mal posicionado y te golpeen o estés lejos de ellos, al soltar el botón saltas en el sitio y no pierdes tiempo. Y hago la demostración sin dashear. 1, 2, dash, saltar. 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 Y se supone que si lo haces perfecto puedes llegar a hacer, si te vas a quedar a veces sin estamina según si dasheas en alguno y demás, pero puedes llegar a hacer entre unos 6 y 7 cargados. Es decir, no 11 como con la C1, que es más de un 40% del daño total, es decir, una maldita salvajada, pero se puede hacer también un muy buen combo con un muy buen daño, recordando 1, 2, saltamos, 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 1, 2, saltamos. Este es el combo correcto de Hu Tao que estáis viendo ahora mismo. Se puede practicar tanto con mando como con teclado y ratón, al principio os va a frustrar, pero es el combo correcto cuando no hay C1. Ahora, ya tenemos los talentos de Hu Tao. Y ya tenemos los 3 combos, tanto si tenéis como si no tenéis a Xianyun, como si tenéis como si no tenéis la C1. ¿Por qué es tan importante la C1? Básicamente te elimina el coste de aguante de tu cargado. Es decir, tu cargado no consume estamina, con lo cual puedes permitirte dashear entre cargado y cargado, y el tiempo de dasheo y luego volver a dar un ataque normal es infinitamente más corto que dar ese saltito extraño que veis, con lo que te permite ir de 7 cargados a 11 cargados. Cuando juegas Xianyun no hace falta, porque sí que haces un cargado, pero luego al hacer salto descendente ya interrumpes la animación y ese tiempo estás regenerando el coste de aguante, con lo cual cuando juegas el equipo de Xianyun la C1 da exactamente igual. La C2 no es importante, casi nadie juega Hu Tao C2 y siempre se habla de la C1 de Hu Tao. La C2 básicamente hace que los pétalos sangrientos que dejas al hacer en los enemigos un cargado, es decir, esa florecita que aparece en los enemigos cuando le haces un cargado, escala con un 10% de tu vida máxima, con lo cual hace bastante más daño, sobre todo cuando sales del campo y se queda golpeando ese pétalo sangriento. Y además la ulti hace que los enemigos también se dejen aplicado el pétalo sangriento, que es como una especie de dot, que mucha gente no sabe que Hu Tao deja pues una dot, un golpe piro extra en los enemigos, y esto es para convear el equilibrio suficiente de aplicación piro para que no sea tan fácil con algunos equipos derretirlo, recordando que si derretimos con el piro el daño es por 2. Si derretimos sobre hidro con el piro, el daño es por 1,5. Por eso se juega vaporizados y por ahora es complicado, fuera de Gaming y de Diluc en descendentes, derretir con un carry piro. Por eso decía al principio de la build que sale un sub-DPS aplicador crío fuera del campo muy fuerte, que no existe a día de hoy. Un Shinkyu crío, para que me entendáis. Hu Tao quizá podría derretir, pero estos pétalos sangrientos es como un balance y un nerf además, aunque la gente no lo vea así. La C2 los buffa. Y al tirar la ulti metes un pétalo sangriento a todos los enemigos, pero no es importante y no es una locura más de daño. Esto es la elemental más 3, la C3. La elemental más 3, de hecho, es un poco loco porque a más subes la elemental, menos capeo de vida tienes. Es decir, quien consiga la elemental más 3 incluso debe buscar, entre comillas, menos vida cuando va con armas de ataque base bajo, pero cuando va con armas de ataque base alto, como el Homa o como el Jade, que tienen un 44 o 47.000 de capeo de vida, tener la C3 lo baja a 41 con el Homa y a unos, creo que eran 44 y medio, 45 con el Jade. Con el Jade nunca vais a llegar a 45.000 de vida, pero con el Homa capaz y la C3 si llegáis a 41.000 y capeáis. Capear significa que a partir de ahí no va a transformar la habilidad elemental en más ataque, pero como la tendréis a nivel 13, es decir, más 3, transformaréis esa vida en más ataque, con lo que vais a conseguir mucho más ataque en Hu Tao, que es una locura básicamente. Luego, la C4 te da otro 12% de probabilidad a todo el equipo, es decir, el talento de aquí lo duplica y en vez de 12 de probabilidad serían 24 de probabilidad a todo el equipo menos a Hu Tao. Esto es la ulti más 3 para hacer un nuqueo más grande con la ulti, pero ahora es 500.000, 600.000. A día de hoy estos números son muy normales. Gaming hace 600.000 de cada descendente. Y esta es la famosa C6 de Hu Tao, que no sirve para nada. Te da 100% de probabilidad, con lo que hay que jugarla pues a 0% de probabilidad. Te da resistencia elemental y alguna cosa más extra, pero solo se activa cuando te van a matar, es decir, cuando te vas a quedar a un punto de vida. Es decir, tienes que empezar la sala del abismo, tirar la elemental y quedarte quieto esperando a que te dejen a un punto de vida para que se active.
Ahora el abismo te resetea las pasivas. Es decir, ahora Hu Tao esto lo puede usar una vez por cada sala del abismo. Antes tenía que esperar el cooldown real que tiene esto y tener que hacer tiempito entre sala y sala para volver a utilizar. O se lo puede usar, digamos que se podía usar una vez por cada abismo. Pero a día de hoy se puede usar por sala. Es la C6 más innecesaria e inútil de la historia. No sirve para nada. Así de fácil. Los sets. Hu Tao popularmente se juega con 3 sets, pero en mi opinión, y lo expliqué en varios vídeos y hoy vuelvo a recalcarlo y a explicarlo de nuevo, no voy a recomendar el Remy. Primero, porque no es el máximo daño por rotación en ninguno de los casos, sería su tercer mejor set. Segundo, porque te resta una cantidad absurda de versatilidad por los 15 de energía que pierdes para poder tirar elemental ulti directamente y A, curarte si te vas a ir con San Pedro, a que te autoentierre la propia Hu Tao. B, acabar una sala en el abismo para que los segundos sabéis que son muy importantes, pues no pierdas más y la acabes para el siguiente piso. C, el Remy no combina del todo bien tampoco con los equipos de Xianyun a descendentes, con lo cual, en última posición, si no tenéis más remedio, si tenéis un set por ahí perdido y no queréis gastar más resina, si no tenéis otra solución alguna, que no lo creo, el Remy es el tercer mejor set de Hu Tao. El segundo mejor set de Hu Tao es el Bruja y nos da un coeficiente superior de daño, no nos resta energía, que es mucho más importante, y por supuesto vamos a vaporizar todos los hits más la ulti, con lo cual es el que más daño total por rotación nos puede llegar a dar. A pesar de que Hu Tao no active las 3 cargas del Bruja, de hecho solo activa una realmente, sabéis que el Bruja se puede activar 3 veces con 3 elementales, que es concretamente lo que hace Diluc o lo que hace Klee bugueando su habilidad elemental. Sabéis que tiene 2 cargas, pero puedes tirar 3 y contar 3, aunque no haga el daño de la tercera. Pero Hu Tao es su segundo mejor set actualmente. Y su mejor set con mayor daño por rotación de todo el juego es el Sueños Áureos, por el extra de maestría que nos da, ya que todo el resto de su stat lo podemos conseguir en los artefactos, y ese extra de maestría sería de otra manera muy complicado conseguirlo en Hu Tao. El set completo de Sueños Áureos nos puede llegar a dar más de 200 y en alguna situación hasta 300 de maestría en Hu Tao, lo que puede potenciar todo su daño, que son vaporizados, pudiendo incluso no buscar tanta maestría en su stat y centrarte solo en lo importante: probabilidad crítica, daño crítico, recarga para tirar la ulti y vida. Solo hay que buscar vida porcentual. Ahora, ¿qué se busca en Hu Tao? Pues bien, principalmente con la mayoría de armas del juego vais a buscar reloj de vida. Pero, para los que preguntan, ¿cuándo se juega maestría? Que yo he visto Hu Taos con maestría hacer mucho daño. Pues muy fácil, tiene que ver con el capeo de vida que os he dicho antes. Si, por ejemplo, en este caso concreto yo, con este arma, que es la predicción del dragón, llegase a los mismos 34.000 de vida, sin tener un reloj de vida, sino teniendo un reloj de maestría, porque tengo mucha vida en substats, entonces sería worth it meter un reloj de maestría. Pero principalmente, en casi todos los casos, cuando lleves un Homa, un Jade, la elegía Lumidulce, que es el arma de Emily, que tampoco le viene mal a Hu Tao en algún caso concreto, cuando lleves un arma de 5 estrellas que por el ataque base te permita llegar a una cantidad de vida insana, donde nunca vas a llegar a capear esa vida en proporción al talento de ascensión de la elemental que os expliqué hace un momento, que están aquí de hecho los números para que saquéis el cálculo, básicamente no hace falta el reloj de maestría con armas 5 estrellas. Es decir, el reloj de maestría es simplemente para armas de ataque base bajo, que sería el duelo, la lanza del duelo, arma el pase de batalla, o la perdición, teniendo en cuenta que la perdición ya os da maestría y os pondréis casi en 400 o 500 de maestría y tampoco sería tan importante con la perdición. Así que, con Hu Tao, a diferencia de Xiangling, no os estreséis y en casi todos los casos, por no decir el más del 90%, hay que llevarle un reloj de vida y estáis tranquilos. Luego, el cáliz siempre va a ser de Pyro y el casco puede ser de probabilidad crítica o de daño crítico. De las dos, porque Hu Tao asciende con daño crítico al subir de nivel, con lo que no le va a venir mal en algunos casos llevar un casco de probabilidad para llegar a 70 de probabilidad. Ahora hablamos de los caps, de la proporción y todo lo demás. Y los substats que hay que buscar probabilidad crítica, daño crítico, vida porcentual. Olvidaos de la vida plana, que siempre que se dice en un personaje que le viene bien el ataque, mucha gente cree que el stat de ataque plano le va a servir y no le sirve. Y lo mismo con la vida porcentual. Recordar que una sola vida porcentual equivale a
3 dupes en un stat de vida plana. Es decir, es inútil la vida plana. Hay que buscar vida porcentual. Lo mismo aplica para la defensa. Y por último, recarga. Lo bueno que Hu Tao, tanto por la energía que genera, como porque se suele jugar con personajes considerados baterías, como por el coste de 60, la energía de Hu Tao en todos los casos ronda entre los 115 y 120 como maximísimo en todos los equipos. Así que ya sabéis, la energía, digamos que está aquí cerrada. Ahora, antes de los substat, que dependen mucho de las armas, vamos a hablar de las armas. Las armas de Hu Tao, básicamente, vamos a resumirlas en 2 categorías. Como siempre, y dividiendo free to play y 5 estrellas. He mencionado varias veces en el vídeo la lanza del duelo porque muchos lleváis ese arma en Hu Tao. La realidad es que la perdición del dragón a partir de R3, R4 va a dar 1000 vueltas a la lanza del duelo del pase de batalla, a pesar de que con la lanza del duelo veáis que te está dando un extra de probabilidad y veáis una proporción crítica más grande y por ende pensar que eso es más daño o es más bonito el personaje a la hora de la construcción. Y la realidad es que en todos los casos, teniendo en cuenta que esta lanza sale en cualquier banner, en cualquier momento y que la podéis jugar R1, R2 y luego ir refinándola poco a poco cuando esté maximizada, versus el pase de batalla que cuesta $10, os voy a recomendar en todos los casos la perdición del dragón R5. En todos los casos, no os preocupéis por llevar a Hu Tao con otras armas 4 estrellas. Si no tenéis ningún 5 estrellas, Hu Tao, perdición del dragón. Es más, entre el arma halcón de Jade del permanente 5 estrellas y la propia perdición del dragón, la perdición R5 es mejor que el halcón de Jade 5 estrellas. Por eso mi Hu Tao en esta cuenta free to play no lleva el halcón de Jade. Por eso este halcón de Jade está aquí y como veis en pantalla no lo está usando nadie. Estoy jugando a Hu Tao con perdición porque consigue más daño que con el Jade. Y además, la última ventaja de recomendaros el Jade, ahora hablo de las de 5 estrellas, perdón, la perdición del dragón, ahora hablo de las armas de 5 estrellas, es que jugando la perdición del dragón ya podéis hacer una pequeña perchita aproximada por si el día de mañana estáis planteando sacar el Homa. Me explico. Si lleváis el Jade o lleváis la lanza del duelo, del pase de batalla que os dan probabilidad, cuando tengáis un Homa vais a perder 22 de probabilidad de ganar 66 de daño crítico. Os va a escuadrar a Hu Tao totalmente y tendréis que meter un casco. Si por ejemplo con Jade lleváis un casco de daño crítico, con Homa es mejor un casco de probabilidad. Con el arma, la lanza del duelo, del pase igual. Sin embargo, si vais la perdición del dragón que os da maestría de daño infligido, simplemente calculando ya con la propia perdición 71, 75 de probabilidad, a mí me falta, podría tener más. Y luego de los 240, 45, que sería el cap de daño crítico, restarle 66, que es el daño crítico que os está dando el Homa, y quedaros en unos 185, 190, es decir, me sobra daño crítico, como podéis comprobar, vais a conseguir que el día de mañana, pasando de perdición del dragón a ponerle directamente un Homa, vuestra Hu Tao quede perfecta, entre comillas, es decir, os arregla y os facilita mucho hacer un proyecto o una perchita que se llama en la comunidad de Genshin de una Hu Tao Homa el día de mañana si pretendéis sacarle el Homa. Ahora, siguiente categoría de armas que serían 5 estrellas para arriba. Si tenéis el Jade con refinamientos R1, R2, porque salió mucho en el permanente, pues ahí sí podéis meter el Jade en vez de la perdición y sí lo mejoraría. Pero si solo es R1, como es mi caso, por ejemplo, la perdición de dragón es mejor. Luego, armas por encima de la perdición. Principalmente tenemos 3 a día de hoy, que son la elegía de Lumidulce, pero sería para equipos muy raros de crepitar con doble hidro y un dendro que aplique suave para poder, si acaso, alguna quemadura saltar y que eso haga que Hu Tao haga más daño, pero no lo recomiendo, es muy rara. Y si no jugáis un equipo con algún crepitar raro doble hidro, entonces os recomendaría directamente que la elegía Lumidulce la pongáis a la altura del halcón de Jade, es decir, por debajo de la perdición del dragón. Los que lleváis elegía de Lumidulce y estáis viendo este vídeo ahora mismo diciendo ¡ay, Dios mío, no! ¡A reconstruir! Pues sí, amigos, sí. Lo bueno es que la elegía te da 33 de probabilidad y un casco te da 31, con lo cual cambias el casco y ya está. Pero sí, amigos, la perdición mejor. Y ahora, la pala de Sino y el Homa. Bien, la pala de Sino, desde luego, es la mejor combinación con Sueños Áureos por el hecho de convertir la maestría en ataque. Te da 44 de probabilidad
y transforma esa maestría en ataque. No está mal y es según la construcción que tengas, y si con la pala consigues capear la proporción, que es tener 70-75 de probabilidad, 240 250 daño crítico, con 120 de recarga de energía, y la pala, como tiene menos ataque base, tiene 542, al menos llegar a unos, creo que son 38-39 de vida total, 38-39k, entonces, invirtiendo todo lo que te sobre en maestría y sacando cerca de más de 300 de maestría que te ayuda el set, la pala está bastante decente y es mejor que la perdición del dragón, pero siendo situacionales y ya obligándote directamente a jugar el set de sueños áureos. La pala con bruja está tan cerca de la perdición del dragón que no hace falta romperse la cabeza. Y diréis, Phil, ¿por qué todas las armas están cerca de la perdición del dragón? Porque nadie está teniendo en cuenta que la perdición te da 36% de daño infligido, que es mejor que la probabilidad y mejor que el daño. Porque el daño infligido no depende de un multiplicador aleatorio. El daño infligido es como un multiplicador de daño crítico, pero constante. Es mejor que el daño crítico. Por eso este arma está rota y se recomienda también en Xiangling. Y se recomienda también en otros personajes por la maestría, como pues los triple maestría de Crepitar o de Hyperloom, pues Raiden o Zoma con este arma por el tema de la maestría elemental para llegar a más de 1000. Este arma está rota, es mejor que las de 5 estrellas, por eso no hay que preocuparse. Pero la pala de Sino, en situación concreta, con el set concreto, con los stats concretos, sí te mejora la perdición del dragón, pero es muy situacional. Y por último, el Homa. Yo sé que cada lanza que sale en el juego la gente pregunta, ¿le sirve a Hu Tao? Pero la realidad es que prácticamente si no tenéis Homa o no tenéis la pala de Sino en unas condiciones demasiado específicas, que no todas las cuentas deben de tener, simplemente preocuparos por llevar perdición o quien saque el Homa al día de mañana, el Homa. ¿Habéis visto qué fácil se sintetiza y se resumen las armas de Hu Tao sin dar vueltas, sin complicar y sin marear a los jugadores? Perdición del dragón o Homa, no hay más. La pala de Sino situacional, si la tienes y tienes sueños áureos, llévala al cielo porque verás un daño espectacular, pero es difícil de balancear. Ahora, los stats. Aquí viene lo importante. Pues bien, si tenéis armas de 5 estrellas que no sean el Jade, que te den probabilidad o daño, es decir, principalmente el Homa o la pala de Sino, hay que priorizar, número 1, entre 15 y 20 de recarga, como expliqué antes, luego 70-75 de probabilidad y hay que intentar llegar a los 240 daño crítico. Eso es lo que se considera capeo de proporción. Ahora, este capeo de proporción, si lleváis Homa, sabéis que el set de sueños áureos con Homa os va a dar 80 base de maestría y luego en campo vais a activar 150 más, con lo cual en reposo con Homa, al menos con sueños áureos hay que ver por lo menos 100 aquí, y cuando vayáis con bruja hay que sacar un poquito más, al menos 150. Y por último, cuando vais con Homa, al menos para llegar a una Hu Tao muy top, más de 35.000 de vida. Las mejores Hu Taos que hemos podido llegar a ver en la comunidad capeaban la proporción, capeaban la recarga, capeaban la maestría y llegaban hasta 40.000 de vida. En este caso no hace tanta falta, se puede y te va a dar más daño, pero como mínimo para que vuestra Hu Tao con Homa sea top, 70, 235, 115, 100 de maestría y al menos 35.000 de vida. Eso es una Hu Tao que va a destrozar abismos. Y si quieres ya llevarla al cielo, más maestría, más daño y te pones en 40.000 de vida. Y por otro lado, las Hu Tao de perdición del dragón, las anteriores son las de Homa o las de la pala de Sino. Las de perdición del dragón, como te da mucha maestría pero no te da ni probabilidad ni daño, hay que intentar con perdición del dragón como mínimo llegar a 70 de probabilidad, a mí me falta. Como dije antes, restando el daño crítico del Homa, 70 de probabilidad, intentar superar los 150 de daño crítico, obviamente sacar más, pero 70-150 mínimo, la recarga igual, entre 15 y 20. La maestría hay que superar los 300, dado que el arma ya te da 221. Y la vida, recordar que este arma te va a hacer capear en 34.000 de vida. Entonces hay que intentar, teniendo en cuenta la consonancia hidro, ya que el capeo significa la vida total que tienes, no el base ni valores extraños, no superar los 34.000, como es el caso que estáis viendo ahora mismo, que no supera los 34.000. Y esto sería, resumida y muy sencillamente, todas las construcciones de Hu Tao, todo lo que le sirve a Hu Tao, todas las variantes, y muchos miréis en los comentarios, ¿y si le llevo cazador fantasmal porque miñi? A ver, Hu Tao en este equipo concreto o en el equipo con Xiangyun, como Xilonen y Xiangyun le hacen variaciones en la vida, sirve. Si juegas a una clase de equipo donde la única variación de vida es Furina porque juegas un Zhongli o algo así, recordar que eso de jugar cazador fantasmal en los carries, ya os expliqué en muchos vídeos y en directo, que es un bait.
que Furina sola, sin ninguna fuente externa de perder o ganar vida, hace que el personaje en campo no tenga todo el rato las 3 cargas del cazador fantasmal. Te da 36 de probabilidad porque son 12 por 3 cargas, que cada carga dura 5 segundos independientemente. Entonces, está bien sacar el Sueño Saurios en Hu-Tao porque le da 15 daño en cargados más el 36 de probabilidad. No está mal siempre y cuando llevéis sus 2 mejores equipos, que como dije son pues con Xilonen o con Xianyun. Y podéis contar con ese set, no es su mejor set y sigue techeando mucho más una construcción óptima con esto o con la pala de Sino o con Homa o con Perdición del Dragón, pero es otra alternativa más que es más como una curiosidad, es una cosa muy dependiente de Furina y muy dependiente de que además de Furina juegues Xilonen o Xianyun. Si juegas Zhongli, si juegas Kazuha, si juegas Fischl, si juegas las 80.000 combinaciones de equipos de Hu-Tao que no tengan cualquier fuente distinta a Furina de perder o ganar vida, olvídate de abusar del cazador fantasmal porque fue un abuso que se hizo muchísimo en Fontaine y estuvo mal. Muchos tenéis a un montón de carries con cazador fantasmal porque los jugáis con Furina y de hecho lo peor es que ya no podéis jugar esos carries fuera de equipos de Furina y hay un montón de personajes que saldrán en Genshin, un montón de mecánicas como las de Natlan que no van a continuar con la mecánica de perder y ganar vida y van a dejar a vuestros carries inservibles. Por eso es mejor construir los carries y los personajes en general, como expliqué en otros vídeos, de manera global para que encajen en todos los equipos, para que siempre podáis usarlos conforme vaya evolucionando el juego durante los años. Es mucho más sabio hacer eso. ¡Y los equipos! Básicamente, como dije antes, mejor equipo el juego de Hu-Tao, pues el que estáis viendo pero con Xianyun. El segundo mejor equipo, lo que estáis viendo con Xilonen. Y a partir de ahí para abajo hay muchas combinaciones que se usaron siempre, como por ejemplo el Kazu-Tao, que sería Kazuha, Shinkyu, Hu-Tao, Shinkyu, Kazuha, Bennett. Ahí siempre tiene que ir Shinkyu porque aplica más hidro que Yelan. Si llevas Yelan o Furina no aplica suficiente hidro y Hu-Tao no vaporiza nada, literalmente. Luego tienes el Hu-Tao doble Geo, que ya prácticamente no se usa, pero bueno, quizá con Xilonen pues puede no estar mal, pero bueno, no, tampoco es lo mejor del mundo, pero bueno, el Hu-Tao doble Geo de toda la vida con Albedo, Zhongli, se puede jugar en ese caso con Yelan y Hu-Tao, y los Hu-Taos super vaporizados, que sería Hu-Tao, 1 o 2 hidros y un electro adicional que nos permita aplicar electrocargado a los enemigos, incluso Ororón podría jugarse con Hu-Tao, un Hu-Tao Furina Yelan Ororón como último personaje, y Hu-Tao hace un vaporizado más una sobrecarga sobre enemigos que tienen electrocargado aplicado. Y a partir de ahí, un montón de cosas más. Hay un equipo de Hu-Tao doble hidro con el último personaje siendo una Yoimiya para cubrir rotación. Ese equipo, cuando salieron Furina y Yelan, ya podías jugar doble hidro, no con rotación de 21, sino con rotación de 18. Dejó de tener realmente un buen daño por rotación porque ya en 18 segundos puedes rotar correctamente con todo el equipo sin tener que cubrir entre 3 y 5 segundos, que es la diferencia de rotación con Shinkyu, 21 segundos, que te cubriría Yoimiya también haciendo un buen daño unitario y vaporizando. Es decir, Hu-Tao doble hidro Yoimiya existía hace mucho, mención de honor, pero ya no se usa mucho. Y poquito más. No creo que haga un vídeo con todos los equipos de Hu-Tao, pero si veo que este vídeo tiene un apoyo descomunal, increíble, brutal, de otro planeta por el tema de los sorteos de Bendy en los vídeos de YouTube, quizá me animo a hacer un vídeo de equipos de Hu-Tao a quien le interese, así que dejadlo en los comentarios. Recordar, solo con suscribiros, dar like, suscribirse con campanita y mirar cómo baila Xilonen para recordároslo. Y dejar un buen comentario para el algoritmo, que no parezca escrito por IA y que sea ahí como uy, voy a comentar rápido a ver si... Solo por eso ya hay un sorteo de Bendy para todos los que nos veis en YouTube y muchísimas gracias por ello y por permitirme hacer esto, así que recordar, no olvidaros de revisar los vídeos para ver quién ha sido el ganador porque serán los vídeos y de comentar, suscribirse con campanita, darle like, gracias por todo, suerte con esa Bendy, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñis y chaito, que estéis muy bien.